Hola, esto es Urban Backpack. Hoy viajamos a Florianópolis, en el sur de Brasil, una ciudad-isla que combina playas, naturaleza y vida urbana de una forma muy especial. Florianópolis es la capital del estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil, y es conocida como la Isla de la Magia por su belleza natural y la combinación única de playas, lagunas, montañas y barrios urbanos. Su territorio combina principalmente la isla de Santa Catarina con algunos islotes y una pequeña franja continental, lo que le da una geografía muy particular. Mar, playas, lagunas, bosques atlánticos y colinas conviven con barrios urbanos y rurales. El municipio abarca unos 675 kilómetros cuadrados y tiene aproximadamente 537.000 habitantes. Si se considera su área metropolitana, supera el 1.100.000 personas, lo que la convierte en una de las principales zonas urbanas del sur de Brasil. Esto le da un papel relevante como centro político, económico y cultural de la región. La historia de Florianópolis comienza mucho antes de la llegada europea, con pueblos indígenas que habitaban la isla. La primera ocupación europea documentada data de 1542 por navegantes españoles y, posteriormente pasó al control portugués en 1675. La ciudad se llamó Desterro hasta 1893, año en que cambió su nombre a Florianópolis, en honor al presidente Floriano Peixoto. La influencia de los colonos acorianos, junto con inmigrantes alemanes e italianos, todavía se percibe en la arquitectura, las costumbres, la gastronomía y las festividades locales. Florianópolis combina su rol histórico y administrativo con un perfil moderno y dinámico. Su economía se basa principalmente en los servicios, el turismo y la tecnología. Las playas, bosques, lagunas y paisajes costeros atraen turistas de Brasil y del mundo, mientras que la ciudad se ha convertido en un polo de innovación tecnológica con numerosas empresas de software y startups. Además, cuenta con uno de los índices de desarrollo humano más altos del país, lo que se traduce en una buena calidad de vida para sus habitantes. La identidad cultural de Florianópolis es una mezcla de tradición y modernidad. Barrios antiguos como Ribeirão da Ilha o Santo Antonio de Lisboa conservan la herencia acoriana con arquitectura colonial, artesanías y una vida cercana al mar. La gastronomía destaca por los mariscos frescos y los platos típicos de la región. Al mismo tiempo, la ciudad mantiene un estilo de vida moderno, con actividades culturales, startups y vida urbana dinámica. Florianópolis combina naturaleza y ciudad, playas, dunas, lagunas, colinas y bosques permiten tanto un estilo de vida relajado como opciones de aventura, surf, senderismo y deportes al aire libre. Esto la convierte en un destino completo, donde los visitantes pueden disfrutar de historia, cultura, gastronomía, naturaleza y vida urbana. El puente Hercílio Luz es uno de los íconos más emblemáticos de Florianópolis. Une la isla de Santa Catarina con el continente y fue construido entre 1922 y 1926, inaugurándose el 13 de mayo de 1926. Su longitud total es de aproximadamente 819 metros, con torres que alcanzan 75 metros de altura y un tramo central que se eleva 43 metros sobre el agua. El proyecto fue diseñado por ingenieros estadounidenses y combinó materiales importados con mano de obra local. Antes de su construcción, los habitantes dependían de transbordadores para cruzar entre la isla y el continente, por lo que el puente representó un cambio crucial para el transporte, el abastecimiento y el desarrollo de la ciudad. Con el tiempo, el puente sufrió desgaste por el clima marino y el aumento del tránsito, lo que llevó a su cierre en 1982. Tras una restauración profunda, fue reabierto al público a finales de 2019, recuperando su valor funcional y simbólico. Hoy, el puente Hercílio Luz no solo conecta físicamente la isla con el continente, sino que también representa la historia, la identidad y la ingeniería de Florianópolis. Cruzarlo o admirarlo al atardecer ofrece una experiencia visual única y un símbolo del equilibrio entre pasado y presente en la ciudad. El Mercado Público de Florianópolis es un edificio histórico ubicado en el centro de la ciudad, considerado patrimonio arquitectónico y cultural. Su construcción actual comenzó a fines del siglo XIX y fue inaugurado en 1899. Está formado por dos alas, norte y sur, unidas por un patio central cubierto, que permite la circulación interna y la organización de los puestos de venta.
El edificio combina elementos coloniales tardíos con adaptaciones modernas para el comercio urbano, y se puede considerar de estilo neoclásico tardío adaptado al uso público. El mercado tiene aproximadamente 140 puestos donde se venden productos frescos, mariscos, artesanías y alimentos típicos de la región. El patio central funciona como espacio cultural, donde se realizan conciertos, presentaciones de música tradicional y espectáculos folclóricos, manteniendo viva la tradición local y ofreciendo experiencias atractivas para los visitantes. En 2005, una de las salas sufrió un incendio y fue completamente reconstruida, combinando restauración histórica con modernización. En 2016 se incorporó una cubierta metálica y de membrana sobre el patio central, que permite el uso del espacio para ferias y eventos culturales sin afectar la estructura histórica original. El mercado público no solo es un lugar de comercio, sino un espacio donde conviven turistas, comerciantes, artistas y residentes locales, generando un ambiente vibrante y auténtico. Representa la historia de la ciudad, su vida cotidiana y la evolución de Florianópolis, desde un mercado tradicional hasta un centro cultural y social contemporáneo. Visitar el mercado permite disfrutar de la gastronomía local, observar la artesanía típica, recorrer un edificio centenario y experimentar la vida urbana y cultural de Florianópolis, todo en un solo lugar. Canasvieiras es una de las playas más conocidas del norte de Florianópolis. Está situada a unos 27 kilómetros del centro y destaca por su ambiente accesible y familiar. La playa tiene alrededor de 2 kilómetros de extensión, con arena clara y un mar tranquilo y de temperatura agradable, ideal para quienes buscan aguas calmas para nadar. La zona funciona como un pequeño distrito turístico, hoteles, posadas, apartamentos de temporada, supermercados, restaurantes y comercios hacen que sea muy cómoda para quedarse varios días sin necesidad de desplazarse demasiado. También es un punto habitual para actividades como kayak, stand-up paddle y paseos en embarcaciones que recorren la costa y las islas cercanas. Durante el día reina una atmósfera relajada, perfecta para descansar, caminar por la orilla o disfrutar en familia. Por la noche, especialmente en temporada alta, el barrio cobra más movimiento gracias a sus bares y locales con música y buen ambiente. En resumen, Canasvieiras combina practicidad, servicios y una playa de aguas tranquilas, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan comodidad y un ritmo equilibrado durante su visita a Florianópolis. En las aguas que rodean Florianópolis habitan delfines, principalmente de la especie nariz de botella, que suelen frecuentar bahías, lagunas y zonas costeras más tranquilas. Estos animales forman parte de la biodiversidad local y son un atractivo natural adicional para quienes visitan la isla. Existen recorridos en barco y escunas que navegan por la bahía norte y las islas cercanas, donde los guías señalan los puntos con mayor probabilidad de avistamiento de delfines. Sin embargo, verlos nunca está garantizado, ya que dependen del comportamiento natural de los animales. Los avistamientos suelen ocurrir en grupos, y cuando se acercan a la costa, permiten a los visitantes observarlos en su hábitat natural. Es importante respetar a los delfines y su entorno, mantener distancia, no perseguirlos ni molestarlos con embarcaciones, y contribuir a la conservación del ecosistema marino. Estas acciones ayudan a garantizar que la fauna local siga presente y que futuras generaciones puedan disfrutar de la experiencia de observar delfines en libertad. Incluir los delfines en un recorrido por Florianópolis aporta un valor especial al viaje, combinando naturaleza, biodiversidad y turismo responsable, y ofrece una experiencia única que complementa las playas, la historia y la cultura de la isla. Si estás recorriendo el norte y el este de Florianópolis, hay varias playas que no deberían faltar en tu ruta. Cada una ofrece una personalidad distinta y una experiencia completamente diferente, lo que hace que descubrirlas sea parte esencial del viaje. Praia Mole es la elección perfecta si buscas energía, deporte y paisajes amplios. Es una de las playas más emblemáticas de la isla, siempre frecuentada por surfistas y viajeros jóvenes. Su ambiente vibrante y sus miradores naturales la convierten en una parada obligatoria para disfrutar del lado más dinámico de Florianópolis. Un poco más al norte, Praia do Santino te ofrece una experiencia mucho más conectada con la naturaleza. Sus dunas preservadas,
Su entorno tranquilo y sus antiguas inscripciones rupestres aportan un toque histórico que la diferencia del resto. Es ideal para quienes disfrutan de playas amplias, casi salvajes, y quieren combinar mar con cultura ancestral. Praia dos Ingleses, por su parte, es una excelente opción si buscas comodidad y ambiente familiar. Con buena infraestructura, restaurantes y actividades acuáticas, es una playa muy completa y accesible. Es el punto perfecto si quieres pasar un día relajado sin complicaciones, con todo a mano y un mar más tranquilo. Si prefieres algo más exclusivo y rodeado de paisajes impactantes, entonces Praia Brava es tu destino. Sus olas potentes atraen a surfistas experimentados, y su entorno de montañas le da un carácter único. Es una playa ideal para quienes buscan adrenalina o simplemente quieren disfrutar de un escenario natural más imponente. Finalmente, Praia da Lagoinha da Ponta das Canas es el refugio perfecto para cerrar el recorrido. Pequeña, serena y con aguas calmadas, ofrece un ambiente íntimo y relajado. Desde aquí puedes aventurarte por senderos que llevan a miradores y piscinas naturales, perfectos para quienes buscan un contacto más tranquilo y contemplativo con la isla. Recorrer estas playas es entender la diversidad de Florianópolis. Desde la energía del surf hasta la calma absoluta, desde la historia antigua hasta la modernidad turística. Cada una aporta algo distinto y todas juntas construyen una experiencia que vale la pena vivir. La fortaleza de Santa Cruz de Anatomirim se encuentra en la isla de Anatomirim, al norte de la bahía que da acceso a Florianópolis. Fue construida entre 1739 y 1744 como parte de un sistema defensivo portugués para proteger la isla de Santa Catarina de invasiones. Forma parte de un triángulo estratégico de fortalezas que incluía otros puntos de defensa en la región. La fortaleza está construida principalmente con piedra local y algunas piezas de piedra traída de Portugal. Su arquitectura refleja influencias renacentistas adaptadas al contexto colonial, con grandes murallas, baterías de artillería, pórtico de entrada, escaleras de piedra, cuarteles y almacenes de pólvora. El complejo ocupa aproximadamente 2.678 metros cuadrados y es considerado uno de los más imponentes ejemplos de arquitectura militar colonial del sur de Brasil. A lo largo de su historia, la fortaleza tuvo múltiples funciones: defensa militar, control de la bahía, prisión y base de fusilamientos en momentos críticos. En 1938 fue declarada Patrimonio Histórico y Artístico Nacional. Tras un periodo de abandono, su gestión fue asumida por la Universidad Federal de Santa Catarina en 1979, iniciándose un proceso de restauración que permitió su apertura al público en 1984. Hoy la fortaleza es visitable mediante paseos en barco o escuna desde Florianópolis y otras playas cercanas. Recorrerla permite apreciar la estrategia colonial portuguesa, la arquitectura militar, la relación entre mar y defensa, y disfrutar de un paisaje único que combina historia, naturaleza y herencia cultural. La fortaleza de Santa Cruz de Anatomirim es un destino imprescindible para quienes buscan conocer la historia y la identidad del sur de Brasil. La fortaleza de São José da Ponta Grossa se encuentra en el norte de la isla de Santa Catarina, entre las playas de Jurerê y Praia do Forte, con vista dominante hacia la bahía norte. Su construcción comenzó en 1740 y se completó en 1744 como parte del sistema defensivo portugués para proteger la isla de posibles invasiones, junto con otras fortalezas como Anatomirim y Santo Antonio de Ratones. La fortaleza tiene un diseño poligonal adaptado al terreno, distribuido en 3 niveles escalonados, con muros de piedra y galerías. En su interior se encuentran la casa del comandante, el payol de pólvora, la capilla de São José, baterías de artillería orientadas al mar, antiguos cuarteles y guaritas defensivas. A lo largo de la historia, la fortaleza cumplió funciones militares estratégicas, sufrió conflictos coloniales y decayó con el tiempo, quedando en ruinas. Fue declarada Patrimonio Histórico Artístico Nacional en 1938 y desde la década de 1970 se han realizado trabajos de restauración y conservación bajo la gestión de la Universidad Federal de Santa Catarina. Hoy puede visitarse a pie y cuenta con accesos por carretera. Los visitantes pueden recorrer las estructuras restauradas, observar exposiciones históricas y de artesanía local, y disfrutar de vistas panorámicas de la bahía y las playas cercanas.
La fortaleza de São José da Ponta Grossa combina historia, arquitectura militar y paisaje costero, ofreciendo una experiencia única para quienes desean conocer la historia y la identidad de Florianópolis. Barra da Lagoa es un barrio costero ubicado al este de Florianópolis, famoso por su mezcla de tradición pesquera, naturaleza y turismo activo. Su playa principal se extiende por aproximadamente 3 kilómetros, con arena clara y mar tranquilo en la parte cercana al canal, ideal para familias y principiantes en surf, mientras que las olas más grandes se concentran hacia el extremo de la playa. El barrio conserva un ambiente auténtico, con casas de pescadores, restaurantes de mariscos frescos y pequeñas posadas. Además, es un punto estratégico para recorrer la isla. Desde aquí se puede acceder a senderos que llevan a playas cercanas como Lagoinha do Leste, considerada una de las más hermosas y aisladas de Florianópolis. También es popular el canal que conecta la laguna con el mar, donde se pueden hacer paseos en kayak y observar la vida local. Durante la temporada alta, Barra da Lagoa combina tranquilidad diurna con un ambiente relajado en sus bares y cafeterías por la tarde. Es un lugar que refleja la identidad acoriana de la isla y ofrece un contacto cercano con la naturaleza, la playa y la vida local, siendo ideal para quienes buscan autenticidad y actividades al aire libre durante su visita a Florianópolis. Praia da Barra es una pequeña joya escondida cerca de Barra da Lagoa, en el este de Florianópolis. Esta playa destaca por su tamaño reducido y su ambiente tranquilo, ideal para quienes buscan escapar de las multitudes y disfrutar de un entorno más íntimo y natural. La arena es clara y fina, y sus aguas son generalmente calmadas, perfectas para nadar y para familias con niños pequeños. A diferencia de otras playas más concurridas, Praia da Barra mantiene un aire relajado y poco urbanizado. Los visitantes pueden disfrutar de un paseo por la costa, explorar las formaciones rocosas que la rodean y observar la fauna local, especialmente aves marinas y pequeños peces en las piscinas naturales que se forman durante la marea baja. La playa también es un excelente punto de partida para caminatas hacia senderos cercanos que conectan con otras playas de la región, ofreciendo vistas panorámicas y contacto directo con la naturaleza de Florianópolis. Es ideal para quienes buscan un día de descanso en un entorno apacible sin alejarse demasiado de los servicios de Barra da Lagoa. Lagoa da Conceição es una de las zonas más emblemáticas y diversas de Florianópolis. Se encuentra en el este de la isla de Santa Catarina y su nombre se refiere tanto a la laguna como al distrito, que se desarrolló a su alrededor. La laguna es la más grande de la isla, rodeada de morros, dunas y vegetación, y conectada al mar por un canal que mezcla aguas dulces y saladas. Esta geografía única favorece la biodiversidad y ofrece un entorno ideal para deportes náuticos como kayak, stand-up paddle, windsurf y kitesurf, además de senderos, miradores y playas cercanas. El distrito tiene raíces históricas profundas. Fue formalmente establecido en 1750 durante la colonización acoriana, aunque ya había presencia de pueblos indígenas, cuyos vestigios arqueológicos como sambaquis evidencian ocupación ancestral. La iglesia de Nossa Senhora da Conceição da Lagoa, construida en el siglo XVIII, es un ejemplo del patrimonio colonial que todavía se conserva en la zona. Originalmente, la región dependía de la pesca artesanal y la agricultura, como la producción de ostras y mandioca, actividades que dieron forma a la identidad local. Hoy Lagoa da Conceição combina naturaleza y vida urbana. Su centrino reúne bares, restaurantes, tiendas, cafés y locales de artesanía, muchos de ellos dedicados a mantener tradiciones locales como las rendas de Bilro. El ambiente es vibrante, con turistas y residentes que disfrutan de la gastronomía, la cultura y la vida social. La laguna y sus alrededores ofrecen tanto espacios de relax como oportunidades de aventura, convirtiendo a la zona en un destino versátil para mochileros, familias, parejas y quienes buscan deportes acuáticos o contacto con la naturaleza. Lagoa da Conceição es un lugar donde convergen historia, patrimonio, naturaleza y modernidad. Sus paisajes, su ambiente cultural y su vida cotidiana la hacen única dentro de Florianópolis, ofreciendo una experiencia completa para quienes desean explorar más que solo playas, y conocer la identidad y la cultura auténtica de la isla. Praia da Joaquina se encuentra en la costa este de la isla de Santa Catarina, en Florianópolis. Tiene una extensión aproximada de 3.000 metros y una franja de arena que varía entre 8 y 70 metros, según la marea. Originalmente fue una zona de pesca local,
pero a partir de los años 70 se convirtió en un destino reconocido para el surf, acogiendo competencias nacionales e internacionales y consolidándose como un referente del deporte en Brasil. Las olas de Joaquina son potentes y rápidas, con rompientes que pueden alcanzar entre 1,5 y 3 metros, lo que la hace ideal para surfistas con experiencia. Su fondo combina arena y zonas de roca, creando un beach break cambiante según la marea y el oleaje. Además, la playa cuenta con dunas que son utilizadas para sandboard, ofreciendo alternativas de aventura para quienes no practican surf. La infraestructura incluye acceso por carretera, transporte público desde el centro de Florianópolis, estacionamiento, duchas, bares, locales de alquiler de tablas y escuelas de surf. La playa atrae tanto a surfistas como a turistas que buscan disfrutar del paisaje, la naturaleza y el ambiente vibrante que combina deporte y turismo. Praia da Joaquina es un lugar que une naturaleza, aventura y vida urbana turística, ideal para quienes buscan olas, deporte en la arena o simplemente formar parte del espíritu activo y vibrante de Florianópolis. Praia do Mariscal es una playa del litoral sur de Brasil ubicada en Bombinas, en el estado de Santa Catarina. Se distingue por su extensión, tiene entre 3 y 4 kilómetros de litoral, lo que la convierte en la playa más extensa del municipio. Su costa ofrece arena blanca y fina, aguas limpias y cristalinas, y un entorno natural donde sobresale la combinación de mar abierto, vegetación y paisaje costero relativamente poco urbanizado. Mariscal destaca por su versatilidad. Por un lado hay tramos con mar abierto y oleaje, ideales para surf, bodyboard y deportes acuáticos para quienes buscan adrenalina. Por otro lado tiene zonas más tranquilas perfectas para nadar, descansar o vacacionar en familia con tranquilidad. La infraestructura en los alrededores es suficiente, hay alojamientos como posadas, hoteles o residencias. Además restaurantes, bares y servicios básicos que permiten una estancia cómoda sin perder el contacto con la naturaleza. La playa ofrece además un ambiente apacible, especialmente comparado con las playas más céntricas o urbanas, sin exceso de comercio en la arena, sin aglomeraciones permanentes, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes buscan relax, playa extensa y un mar relativamente libre. Para quienes practican surf o deportes náuticos, Mariscal es una buena apuesta. Su mar abierto y las olas, en los días adecuados, permiten este tipo de actividades. Para familias o visitantes que buscan descanso, la amplitud de su costa y la parte más tranquila del mar ofrecen un equilibrio ideal. En resumen, Praia do Mariscal combina naturaleza, amplitud, mar limpio y un entorno relajado, con la posibilidad de surfear o simplemente desconectar. Es una excelente alternativa para quienes quieren evitar playas muy concurridas y buscan una experiencia más tranquila, o con olas, si ese es el plan. Hasta aquí nuestro recorrido por Florianópolis, una isla llena de historia, naturaleza y cultura. Recuerda llevar protector solar, ropa cómoda, probar la gastronomía local y respetar la fauna y el entorno. No te pierdas las playas, las fortalezas y los lugares emblemáticos como la Lagoa da Conceição o el mercado público. Florianópolis ofrece experiencias para todos los gustos, combinando aventura, patrimonio y vida urbana. Gracias por acompañarnos en Urban Backpack. Suscríbete, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios qué lugar te gustaría visitar primero. Nos vemos en la próxima aventura.